Esta pulsera está diseñada con diferentes tonos de mostacillas o cuentas, así que es ideal para que la combines con cualquiera de tus prendas. Yo soy Cariali y te invito a suscribirte si quieres aprender a confeccionar más accesorios como estos. Empecemos. Vamos a utilizar un gancho de ropa con esquinas. Agregamos una hebra de hilo chino con una medida de 50 centímetros y la anudamos en las esquinas del gancho. Luego usamos hilo de Miyuki, anudamos de la misma manera en una esquina. La pasamos hacia el otro extremo y viceversa hacia el otro extremo. Cortamos el hilo y lo unimos hacia el borde cerrando con un nudo. Volvemos a agregar una cuerda de 50 centímetros de hilo chino y la amarramos abajo. Ahora vamos a usar una aguja para tejer con mostacilla. La insertamos en el hilo y la deslizamos hasta llegar a la longitud de 1,50 centímetros. Llegando a esta medida, doblamos el hilo y lo desplazamos hasta llegar al otro extremo. Por lo tanto, usaremos 3 metros de hilo doble. Ahora vamos a amarrar la hebra en la última fila del telar. Vamos a usar canutillos, mostacillas calibrada número 11, azul, verde, amarillo, rojo y rosado. Introducimos una mostacilla, un canutillo y una mostacilla. Las llevamos hasta el final del hilo. Pasamos la aguja y las mostacillas por abajo hacia la izquierda. Ordenamos las filas de hilo separando cada mostacilla de una hebra. De esta forma tiene que quedar. Ahora cruzamos la aguja a través de las mostacillas y por arriba de las hebras hacia la derecha. Forzamos el tejido. Agregamos la misma cantidad, voy a usar rojo, deslizamos las mostacillas hasta el final, pasamos la aguja por abajo, ubicamos las mostacillas en los espacios que todas queden separadas de un hilo, cruzamos la aguja. Continuamos con color amarillo, repetimos el mismo paso. Situamos las mostacillas, atravesamos la aguja.
Siempre hay que cruzar la aguja por arriba de las hebras, no por abajo, porque las mostacillas van a salirse. Seguimos con verde. Agregamos azul. Vamos a repetir los mismos pasos sucesivamente hasta tejer 8 veces más el mismo patrón. Esto va a dar un total de 45 líneas tejidas, pero esto es opcional. Ustedes pueden tejer menos o más líneas. Ya está listo todo el tejido. Posteriormente cortamos la hebra de la aguja a la longitud de las otras hebras. Cortamos las hileras de hilo Miyuki y las unimos en las cuerdas de hilo chino y las anudamos. Cortamos el excedente y hacemos lo mismo con la otra extremidad de la pulsera. Ahora retiramos las cuerdas de hilo chino del gancho. Agregamos en las puntas algunas mostacillas y hacemos un nudo al final. Cortamos el resto de hilo y sellamos con el encendedor. Por último, solo queda realizar un nudo corredizo para cerrar la pulsera. En la descripción de este video encontrarán un enlace de un tutorial para realizar cierres corredizos y así puedan hacer el que ustedes quieran.